¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias al Observatorio por invitarme a contaros cosas sobre un tema tan interesante y que a mí me apasiona además, como es la inteligencia artificial. Vamos a hablar de los fundamentos de inteligencia artificial. Antes de entrar en lo que son las tendencias, lo que se está haciendo, quiero dar una breve contextualización, comentar cómo funciona esto para centrar el toro, como me gusta decir, y luego ya pues entramos un poco a matar, ¿vale? Lo que no veo es la pantalla, pero puedo mirarla por aquí. Bueno, sería ideal que... Fenomenal. Vamos a ver en qué punto está la inteligencia de las máquinas. Esto es una forma de llamar a la inteligencia artificial que me gusta porque de alguna manera evita la reacción que hay a menudo de muchísimos sectores de la sociedad cuando oyen inteligencia artificial general que compite con la humana y se levanta el sistema inmune. Entonces, quizá puede ser una buena idea hablar de la inteligencia de las máquinas y a partir de ahí ver en qué punto estamos y hacia dónde vamos. Eso sí, hace falta un marco de referencia para saber o para poder contextualizar dónde estamos y saber en qué puntos está fuerte, en qué puntos está flojo, y ahí, de manera natural, aparece, por supuesto, la inteligencia humana. Y además tiene sentido, porque la inteligencia humana ha influenciado muchísimo el desarrollo de la inteligencia artificial desde los años 50 del siglo pasado. Pero, ojo, no es fácil hacer una comparación de ambas inteligencias en todas las dimensiones que tienen, no es fácil. De hecho, a día de hoy, y hace ya mucho tiempo, las máquinas hacen algunas tareas que para los humanos son cognición avanzada. Imaginaos, multiplicar números de 7 cifras por 7 cifras rápido y eficientemente, pero está claro que hay otras cuestiones, otras formas de razonamiento a las que no llegan y que para los humanos a veces son incluso triviales, ¿vale? Entonces, de todas formas, vamos a ir por ahí. Y quiero empezar dando una breve pincelada sobre cómo funciona el cerebro humano, que es el artífice de la inteligencia nuestra, pero muy por encima. O sea, lo que sí que quiero decir, o lo que quiero hacer hincapié, es que en el lóbulo, mirad, en el lóbulo frontal, delante del todo, es donde son las zonas que se ponen calientes cuando ejecutamos los razonamientos más complejos, planificación, etcétera, ¿vale? Y ahí la información llega muy procesada, ¿vale? La información sensorial, salvo la olfativa, que entra directamente a través de la glándula hipófisis, de la pituitaria, toda llega procesada en una estructura que se llama el tálamo, ¿de acuerdo? Eso le da una primera vuelta a todo. Y, por ejemplo, la visual, que es la predominante para nosotros, llega al lóbulo occipital, atrás del todo, y empieza a procesarse. Y va hacia adelante, ¿de acuerdo? Cuando va hacia el lóbulo occipital tenemos lo que los neurocientíficos llaman el camino del qué. Ahí es donde se hacen las separaciones semánticas de los conceptos que vemos. Oye, eso es una silla, eso es una cámara, una puerta. Por arriba tenemos el camino del dónde. Ahí en el lóbulo parietal se ejecutan funciones pues, de cambios de sistemas de coordenadas, cosas que tienen que ver con el espacio y también con las matemáticas, quizá por ello. En el temporal, por cierto, es donde tiene lugar mucha de la cognición o de la computación, entre comillas, relacionada con el lenguaje. Áreas de Wernicke, Broca, que son famosas por la gestión del mismo, y es donde se separa lo amarillo de lo azul, es donde llega pues, los sentidos, el tacto y donde movemos los músculos y tal. Pero las cosas más avanzadas que hacemos se hacen alante del todo en lo azul y con información que, por supuesto, puede venir de todas partes, porque el cerebro está muy complejamente interconectado, pero que fundamentalmente se apoya en información muy procesada, que ha pasado ya por muchas neuronas que le han dado, o conjuntos de neuronas, columnas corticales que se llaman, que le han dado una cierta vuelta, ¿vale? Y esto es complejísimo, o sea, cómo funciona el cerebro se nos escapa a todos, incluso a los grandes laboratorios de neurociencia del mundo. Por eso es útil tener en mente un modelo muy simplificado, muy abstraído, de alto nivel, pero que es súper potente. Y es el que al menos usa, no sé si lo presento ahí, creo que no, o supongo que no, Daniel Kahneman, en pensar rápido, pensar despacio, ¿vale? Este es un modelo que simplemente dice que en el cerebro hay dos sistemas. Un sistema 1, que es inconsciente, rápido y que está basado en la información sensorial, que rápido sugiere soluciones
a problemas que se encuentra o pensamientos, incluso a veces varios pensamientos que vienen muy rápido a la vez. Es el que se ejecuta cuando estamos haciendo funciones cotidianas. Por ejemplo, yo ahora mismo no tengo que pensar para nada para andar o para estar de pie. Y si me pusiera a hablar con alguien mientras que estoy haciendo eso, no tengo problema. Ahora bien, si estoy conduciendo al entrar a una ciudad que no conozco, más os vale no decirme nada porque nos vamos a dar una leche, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, en un ambiente que no tengo interiorizado, que no tengo amortizado en términos de aprendizaje, tengo que usar un sistema, o empiezo a usar un sistema más lento, pero más sofisticado, que por cierto es un sistema que critica en la gente, al menos en los cerebros que saben pensar, las primeras sugerencias del sistema rápido, que suelen ser sugerencias sesgadas, ¿vale? Pero os lo digo, bueno, es súper útil también para pensar en general, pero porque muchísimas de las nuevas tendencias en inteligencia artificial se están, digamos, canalizando en términos de estos dos sistemas, ¿de acuerdo? Y de hecho ahora mismo gran parte de la investigación se desarrolla en el ámbito del sistema 2, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos ya con la inteligencia artificial, o inteligencia de las máquinas, como he dicho al principio que podíamos llamarlo. Y vamos a empezar con la T de GPT, ¿de acuerdo? La T de GPT es una estructura, una arquitectura neuronal que se presentó en el 17, que se llama el Transformer, y que es una forma, digamos, fue una forma de escaparse de unas redes neuronales que había en aquella época para trabajar con el lenguaje, que se llamaban LSTM, que mejoraron mucho con la implementación de una capa de atención y de repente dijeron unos de Google, venga, vamos a basarnos solo en la atención. Y es eso que hay ahí. El funcionamiento es, bueno, a alto nivel es sencillo, pero yo creo que escapa a lo que puedo contar en el tiempo de esta charla. Sí que deciros, como en plan chascarrillo, que los investigadores lo presentaron como una base de datos estocástica y, claro, eso hizo que el 99,9% de la población, todos los que no somos informáticos, tuviéramos que luchar, tuviéramos que sufrir para comprenderlos. Pero una vez que le das una vuelta, el funcionamiento es relativamente intuitivo, ¿vale? Pero bueno, la atención, se basa en la atención, pero fijaos, ahí a la derecha está una evolución de lo que presentaron esos científicos de Google, que es solo una parte del mismo, y es la arquitectura de GPT, ¿de acuerdo? Solo el decoder, por hablar en términos técnicos. Bueno, ahí tenéis una serie de cosas que no merece mucho la pena explicar. Básicamente hay artificios matemáticos para que esto se pueda entrenar y luego una red neuronal de las de toda la vida, que es lo amarillo, que complementa la atención. Pero fijaos en una cosa importante. Eso de ahí, que no sé si lo veis, hay 12 estructuras de decoder de Transformer apiladas. De manera que la primera hace el primer procesamiento de la información, esa info procesada llega a la segunda, que a su vez la elabora más. Ya estamos hablando de espacios en los que no tenemos mucho control sobre lo que está pasando, son muy abstractos, como puede ser, por ejemplo, el lóbulo occipital, temporal del cerebro humano. Ahí pasan cosas, hay abstracciones, pero no sabemos muy bien controlarlas ni cómo pasan, ¿de acuerdo? 12 veces, por lo menos en la arquitectura de GPT 3.5, ahora GPT-4 parece que es una mezcla de expertos, con lo cual puede ser varios de estos paquetes, de estos conjuntos trabajando sincronizadamente, o puede ser uno solo más grande. Está un poco oscuro eso, pero bueno, que sepáis que funciona así, funciona procesando sucesivamente la información en lo que es una estructura profunda, una estructura neuronal profunda, ¿vale? Vamos con la P, GPT. La P es otra idea feliz y elegante, diría yo. Es decir, estos modelos necesitan ser grandes para funcionar bien. El cerebro también es un bicharraco en términos de complejidad. Bueno, si tú creces en términos de tamaño de estas redes neuronales, necesitas muchos datos para entrenarlas. Y no es fácil encontrarlos, sobre todo de calidad. Entonces, la oportunidad que salió, o la idea que tuvo alguno hace tiempo, además, esto no es del Transformer, fue, hey, coge cualquier frase, tápale la última palabra y reta a la red neuronal a que la prediga, ¿de acuerdo? Es decir, esa frase, que lo he contado antes para comentároslo, tiene 21 palabras, con lo cual de ahí puedo sacar 21 ejemplos, ¿de acuerdo? O sea, le puedo ir tapando sucesivamente la primera, la segunda, y puedo sacar 21 ejemplos. Coges, metes todo Internet
y pasan las cosas que estamos viendo, aunque hay que darle una vueltecita. Pero lo que es indiscutible es que este modelo es una, si me permitís la informalidad, bestia parda manejando el lenguaje. O sea, no hay ningún humano que maneje el lenguaje como un modelo preentrenado tipo GPT 3.5. No estoy hablando de ChatGPT, ¿vale? Antes de hacerlo ChatGPT. Y diréis, bueno, ¿solo el lenguaje? ¿Solo el lenguaje y ya? Pues mira, sí, solo el lenguaje en principio, en primera aproximación, ahora veremos que hay algo más, pero es que el lenguaje no es poco. Porque fijaos en una cosa, ese artículo de ahí, que es del año pasado, pero es súper potente, es de unos investigadores franceses, creo que eran, que han hecho unos experimentos y han visto que digamos, las redes, las partes del cerebro que procesan el lenguaje no son las mismas que las que se encargan del razonamiento abstracto y de otro planificación, funciones más avanzadas, matemáticas, todo eso va en unos circuitos y el lenguaje es independiente, pero está bien acoplado porque de hecho mediante el lenguaje comunicamos lo que está pasando en esos circuitos, de manera que el lenguaje al final es un reflejo de esa inteligencia humana más avanzada que acontece en otra región del cerebro. Y luego, con lo que hemos hablado antes, obtenemos un reflejo de la inteligencia, es decir, como en dos pasos tenemos un modelo que, como pone ahí abajo en la diapo, de forma indirecta, de forma implícita, pero parece que tiene, aunque esto es controvertido, incluso algún modelo del mundo y cosas con las que luego puede ejecutar tareas ciertamente complejas y avanzadas, ¿vale? Pero no solo el lenguaje, ¿vale? A esto le dieron una vuelta muy importante. El lenguaje, el preentrenamiento, los GPTs, fueron de GPT-1 al 3.5 y simplemente ahí, y ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, lo que hicieron fue cada vez más grande, cada vez más datos. Meter escala, y ojo, que la escala aquí importa y mucho, ¿vale? Ahora lo vamos a ver, pero la madre del cordero aquí fue una idea, una fase de afinamiento de GPT 3.5 que se inventaron estos de OpenAI, que consistió, ahí no se ve nada, disculpad por el color, pero bueno, consistió en coger a 40 empresas, porque esta gente atan perros con longanizas, ¿vale? 40 compañías se pusieron a evaluar cómo eran las respuestas de GPT 3.5 en una tarea que en lugar de ser de completar frases, como puede ser lo que hemos visto antes, era ya de seguir instrucciones, ¿vale? Es decir, reentrenaron al modelo para que en lugar de decirle, porque mirad, hasta ahora lo que había que citarlo de una forma específica, es decir, si tú querías conocer cuál era la capital de Francia, tenías que decirle a los modelos de lenguaje, la capital de Francia es, porque entonces la palabra más probable es París. Sin embargo, si le decía cuál es la capital de Francia, que es como toma una tarea, decían cuál es la montaña más alta, cuál es el político más famoso, eso era lo más probable. Entonces lo deformaron para que siguiera instrucciones y luego cogieron a 40 compañías y les dijeron, te voy a dar 4 posibles respuestas de mi modelo que sigue instrucciones y me vas a decir cuál te gusta más, 2, 3, 4. Así con un número enorme de ejemplos y con esos ejemplos definieron una función de recompensa y al modelo le hicieron una fase de entrenamiento con aprendizaje por refuerzo, que son esas siglas de arriba. Aprendizaje por refuerzo a partir de realimentación humana. El aprendizaje por refuerzo es un modo de aprendizaje de los mamíferos, que es algo así como memorización atenta al contexto y que le permite, desde luego a nosotros también, nos permite tomar acciones para obtener recompensas diferidas en el tiempo, en lugar de ir siempre a lo que más me interesa ahora, ¿vale? O sea, un humano del tiempo de cazadores y recolectores, si había encontrado una colmena en unas condiciones, al ver esas condiciones era capaz de decir no a una manzana, aunque la tuviera ahí y dijera, porque me suena que por aquí puede haber un montón de miel que me interesa más. Y entonces tomar decisiones que lo hacían renunciar a recompensas inmediatas para maximizar la recompensa a largo tiempo. Por eso, y me gusta contar este rollo, porque por eso estos modelos no son una mera máquina estadística que te suelta, te escupe la siguiente palabra más probable, sino que las secuencias de palabras que puede decir son muy específicas y están determinadas por esa etapa de entrenamiento que hace que el modelo persiga una recompensa, en lugar de ser simplemente una máquina estadística, ¿vale? En la medida en la que tú y tú os parezcáis
a la gente que etiquetó esa respuesta de los modelos, esto va a satisfaceros un montón. Si sois muy diferentes diréis, esto no funciona bien. Y también podemos encontrarnos con las limitaciones, que ahora también le vamos a dar una vuelta, ¿vale? Con eso pasan cosas que son prácticamente mágicas y, por ejemplo, en Stanford, una investigadora cuya referencia está ahí, ha determinado que ha emergido pues, teoría de la mente, que es una capacidad que se suponía que solo estaba en el cerebro humano, de procesar estados internos de la mente de otros individuos y jugar con ellos, ¿vale? En un banco de pruebas, de abajo arriba no se verá muy bien, pero están los modelos GPT-1, 2, y con la escala solo ha emergido teoría de la mente, con la escala y el aprendizaje por refuerzo, ¿vale? Y eso es como un niño de 6 o 7 años y por lo tanto pues ya empieza a levantarse de las orejas cuando interactúas con una máquina y es una cosa cualitativamente distinta a lo que pasaba antes. Pero bueno, tenemos eso, un GPT grande y a eso lo vamos a escuchar habitualmente que se refieren a él como un LLM, un gran modelo de lenguaje, ¿de acuerdo? Tiene la principal bondad en que se interactúa con él de manera súper natural, es decir, se le pueden pedir cosas en lenguaje muy llano, muy del día a día, aunque para sacar a lo mejor el 99% de lo que te puede dar, sí que hay que tecnificar un poco la forma en la que interactuamos con ellos, pero bueno, eso es otra película. Y desde luego está teniendo un impacto bastante fuerte en la sociedad y en la economía y está por llegar todavía más impacto. Esto muy esquemáticamente porque seguramente Sergio os comentará cosas súper potentes de esto. A día de hoy ya no tenemos un modelo de lenguaje en crudo cuando interactuamos con la interfaz web de cualquiera de estas tecnológicas. Tenemos aplicaciones que mitigan los problemas que pueden tener, que además van desapareciendo con otras investigaciones, otras que pueden orquestar a varios modelos y hacer que responda uno, que responda otro. Ya empieza a haber cosas ciertamente complejas y sofisticadas por ahí, que parece que hacen magia, pero que tienen limitaciones, y que se deben fundamentalmente a esos 3 puntos que pongo ahí, que sí que es verdad que pueden ser un poco oscuros, son ciertamente técnicos, pero por lo menos que os suenen. En general la inteligencia artificial hace aguas cuando tiene que generalizar sobre ejemplos que son diferentes a los ejemplos que ha visto, eso es lo que se llama generalización OOD, que viene de out of distribution, o sea, cuando los datos no pertenecen a la distribución o distribuciones de probabilidad con la que se han entrenado los modelos hacen agua, pero los modelos de Joshua Bengio, de Yann LeCun y de todos los gurús del tema, ¿vale? Tenemos un problema de eficiencia muestral. Hemos hablado antes de aprendizaje por refuerzo. Mi niño, uno de mis niños, el otro día estuvo acercándose a una plancha y no tuvo ni que tocarla, ¿vale? Ya sabía que como acercara más la mano iba a haber un problemilla, ¿no? Pues a una máquina hay que quemarle la mano 10 millones de veces, ¿vale? Para que se dé cuenta de que eso quema. Simbólicamente, ¿eh? O sea, los robots no sienten ni cosas de esas, ¿vale? Y eso es un problema, porque necesitamos muchos ejemplos y no son baratos ni fáciles de obtener. Y luego también, relacionado con la generalización, no somos capaces de manejar la causalidad todavía bien. Y la causalidad es una herramienta genial para hacer inferencia, porque te quita un montón de posibilidades de una tacada de encima de la mesa y convierte un problema durísimo de búsqueda en una cosa que puede llegar a ser incluso trivial. Pues venga, vamos a ver cómo aciertan o fallan los LLM en un marco que tiene que ver con la inteligencia humana. Los humanos, los mamíferos, pero especialmente los humanos, somos capaces de crear y usar modelos del mundo con eficiencia, somos capaces de memorizar, además atentos al contexto, somos capaces de razonar hasta cierto punto, sobre todo, bueno, no todos los humanos, pero algunos sí, y somos capaces de planificar, es decir, de hacer planes avanzados y realmente complejos y que luego a veces incluso funcionan, ¿vale? ¿Cómo funciona ChatGPT a la hora de crear y usar modelos del mundo? Bueno, vamos a ver, aquí hay una cierta controversia en la comunidad investigadora. Hay gente que dice que esto ni de coña tiene un modelo del mundo dentro, otros que reportan comportamientos que son compatibles con ellos. En todo caso, si es un modelo, si hay o no, vamos a dejarlo de lado, vamos a suponer que sí, pero es un modelo en todo caso imperfecto. Es un modelo que proviene del lenguaje, que es un medio que está ya muy abstraído y tiene en realidad muy poca eficacia para transmitir mensajes.
aunque es la principal herramienta con la que los humanos hemos evolucionado, en realidad el lenguaje comparado con una imagen, ya sabéis, ya conocéis el refrán, pero tiene muy poco ancho de banda, muy poca capacidad de transmitir información. Y por lo tanto, a pesar de que el cuerpo con el que se ha entrenado esto es brutal, pues llega a donde llega, ¿vale? Lo digo eso porque es muy difícil resolver el problema del que hemos hablado antes, de te tapo un trozo y acierta cuando vamos a nivel de píxel, pero es uno de los caminos que puede servirnos, siempre con abstracciones, nunca a nivel de píxel, porque si no tendríamos que estar prediciendo hasta cómo se mueve 1 milímetro de cada hoja de un árbol cuando vamos conduciendo por una carretera, y eso tampoco lo hacemos nosotros. Nosotros quitamos mucha información de encima de la mesa. Memorización, lo hemos dicho, aquí sí que funcionan bien, están entrenados para ello, de hecho, son algo así como memorias analógicas, y si bien a veces hacen agua, hay otras veces que son capaces de recuperar con eficiencia, con eficacia, piezas de conocimiento que buscamos, ¿verdad? A lo mejor no consistentemente. Razonamiento, mirad, me gusta mucho esa figura, tenéis la referencia abajo, si os gusta a vosotros también, pero fijaos, hay veces que te da la sensación de que el ChatGPT está haciendo un castillo de esos de Disney, con 700 almenas, una cosa brutal, pero fijaos, en realidad la pieza clave del castillo es que el que le está preguntando ya tiene muchas sospechas sobre cuál es la respuesta, entonces lo está guiando, y eso hace que a veces fallen, o sea, aunque sea contraintuitivo, guiar al modelo porque ya quieres que te diga unas cosas de tal manera, hace que al final fallen y te digan las cosas mal. Y de hecho hacen aguas razonando. También fallan planificando también, Y otro de los argumentos que dan, en este caso esto es una figura de Joshua Bengio, lo que dice es, mirad, para pensar, para hacer inferencia, para hacer razonamiento necesitamos una máquina de inferencia que esté comparando con su modelo del mundo si las hipótesis que tiene para cualquier pensamiento o razonamiento son válidas o no, criticándolas, dándole vueltas. Y por abajo tenéis un modelo del mundo que se va también refinando cuando llega nueva información, ¿vale? Eso es lo que pasa. Son máquinas de inferencia especiales, que se llaman amortizadas, pero bueno, son neuronales, por supuesto, simbólicas, pero es lo que pasa en el cerebro. Pues bien, ChatGPT o un modelo de lenguaje tiene que hacer las dos cosas, y en el cerebro están separadas, ¿vale? Pues bien, ChatGPT tiene que hacer las dos cosas en uno, y esta vez metido en una caja negra y no sabemos cómo lo hace ni cómo lo deja de hacer. Quizá el hecho de que no tenga un pensamiento interno sea, o la capacidad de jugar con pensamientos internos sea uno de los motivos que lo hace a menudo fallar en temas de planificación, ¿vale? Bueno, vamos ya con la que Eduardo ha dicho que iba a hablar de las tendencias y no he dicho ni una palabra y a lo mejor ya me van a echar de aquí, pero bueno, por el tiempo. ¿Qué se está haciendo? Vamos a recordar los retos que teníamos muy por encima. Es difícil operar en espacios en crudos de píxel y obtener abstracciones eficientes para luego jugar, por ejemplo, en espacios visuales con aproximaciones simbólicas, ¿vale? Por lo tanto, hay una tendencia fuerte en la búsqueda de abstracciones eficaces. Ahora vamos a ver un ejemplo. El tema de escasez de ejemplos. Pues hay, como podéis imaginar, un montón de gente que está invirtiendo en encontrar formas eficientes de generar muestras sintéticas. Y aquí es importante, y os lo digo con conocimiento de causa porque nosotros trabajamos en mi laboratorio en eso, es importante que las muestras se generen bien, porque tú puedes generar muchas muestras, pero estar todas en una región muy pequeña de todo el espacio en el que tienes que funcionar luego, ¿vale? Es decir, hay que conseguir generar muestras en todos los sitios en los que yo quiero funcionar, especialmente en aquellos sitios en los que tengo menos experiencia. Y luego, como hemos dicho, tenemos dificultades fuertes en hacer razonamiento y planificación, en lo que conocemos, lo que hemos hablado antes, como el sistema 2 de pensar rápido, pensar despacio. Venga, vamos a ver cómo lo están resolviendo. Esto es una de las cosas más virgueras que se ha presentado últimamente, que es Alpha Geometry, de la gente de Google, de DeepMind, y esto es un modelo, fijaos que os pongo ahí una frase de cuando la presentan ellos en plan comercial, digamos, algo así como con las ideas de pensar rápido, despacio, tenemos un sistema jerárquicamente superior, el de arriba, que está recibiendo sugerencias de un LLM, que por lo tanto tiene un modelo digamos, el espacio de problemas geométricos con los que se enfrenta, le está, fijaos, en la parte de la derecha, está sugiriendo, pon un punto ahí, pon una raya para arriba, eso es el punto medio de tal, o sea, está resolviendo el problema, está
dando las palancas para resolver el problema. Y el de arriba, el jerárquicamente superior, lo que tiene es que se ha aprendido las reglas geométricas básicas y ya sabe cuando un problema se ha resuelto. Entonces, el de abajo le va dando sugerencias, el de arriba orienta hacia la siguiente sugerencia y en un momento dado dice, los puntos B, C y D están en la misma recta, listo, lo hemos resuelto. Este es el que he elegido para enseñarlo, de la fuente de abajo, pero os puedo garantizar que los problemas que he resuelto dan miedo, ¿vale? Y el lío de puntos que mete el modelo de lenguaje no es ninguna broma, ¿vale? Esto es un problema que se presenta rápido, aquí además muchos tendremos background técnico, pero resolver estos problemas es un tema ciertamente complicado y que no se esperaba, de hecho, tan rápido. Por cierto, aprende de cero, ¿vale? Él se genera sus ejemplos, no hay ningún tipo de ejemplo humano en el aprendizaje de este sistema. Tema de las abstracciones. Esto es una idea que lleva moviendo un montón Yann LeCun en su laboratorio en Meta, que se llama FAIR, F-A-I-R, FAIR si queréis. Y estos se han llevado palos por todos lados para sacar las abstracciones con la forma esta autosupervisada del lenguaje que hemos visto para vídeo. Pero están encontrando formas de resolverlos y quizá, si os interesa el tema, si os va la marcha, ya os digo que tenéis que buscar embeddings conjuntos, arquitecturas predictivas de embeddings conjuntos, que es lo que significa JEPA, Joint Embedding Predictive Architecture. V es de visual. Bueno, pues esos son máquinas que son capaces de quitar el 99% de la información que es superflua de una imagen y quedarse con lo que hace falta para resolver problemas visuales, y eso es una tarea muy complicada y esto es una avenida de investigación en la que posiblemente tengamos satisfacciones en los próximos años, quizá combinada con otras piezas de tecnología de diversa índole. Y he dejado para lo último la que más me gusta a mí, que es de Mila, el laboratorio, Mila es un instituto en realidad, que dirige Joshua Bengio, un canadiense que es, pues como Yann LeCun, otro fiera. Vamos a ver, vuelve la figura esta de la máquina de inferencia. Esta gente está proponiendo resolver el problema de razonamiento, como hemos comentado antes, con una máquina de inferencia que ellos llaman amortizada, que quiere decir que no se dedica a resolver un problema desde cero cada vez, sino que empieza en tabla rasa y se va educando y se va formando y al final, de alguna manera, acaba siendo el sistema 1 que da, digamos, ideas muy rápido y relativamente buenas a alguien que todavía tiene que ser jerárquicamente superior, ¿vale? Pero bueno, en primera aproximación, cuando todavía no conocemos un problema, esa máquina de inferencia es el sistema 2. Lo que pasa es que cuando ya reventamos el problema y lo sabemos hacer perfectamente, pasaría, digamos, a considerarse ya la forma rápida de hacer inferencia. Bueno, pues esta gente han presentado unas redes neuronales que se llaman redes generativas de flujo, por su traducción al español, lo que veis arriba, GFlow-Nets, que son capaces de ir composicionalmente generando cualquier cosa, pero vamos, moléculas, planes, lo que veis abajo, cualquier cosa, y es capaz de generar datos para mejorar el modelo del mundo, además es capaz de hacerlo en las regiones donde hay que hacerlo. Son máquinas, digamos, universales de aprender distribuciones de probabilidad. Bueno, pues eso es lo que son, ¿vale? Pero fijaos en el punto de abajo porque, de hecho, posiblemente yo tenga que buscarme trabajo en el corto plazo. Hay una aproximación en la que esta máquina te dice los experimentos que tienes que hacer, ¿vale? O sea, es capaz se come un problema y te dice, si quieres mejorar tu modelo para funcionar mejor en ese ámbito, tienes que hacer esto, porque ahí te falta información, ¿vale? Está viendo el problema extraído y está identificando las regiones en las que falta miga, ¿vale? También resuelve problemas de planificación, moléculas, mejorando todos los marcos de referencia actuales, y es la primera vuelta que le han dado, con lo cual esto también es posible que sea una forma de revolucionar o de trascender, si queréis decirlo así, al problema de la eficiencia de datos. O no, pero bueno, es una cosa prometedora, ¿de acuerdo? Hasta ahí os quería contar yo, Eduardo, y demás, así que muchas gracias, un placer.